Vamos a empezar, hermanos, con nuestra predicación del día de hoy. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el segundo día de la creación. ¿Ok? Vamos a ver el segundo día de la creación. Y ¿saben algo, hermanos? Ver la creación de Dios es ver un despliegue total de muchos atributos de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando tú estudias la creación, tú puedes ver el poder de Dios, ¿no es cierto? Tú puedes ver su sabiduría, su autoridad, su creatividad, ¿no? Y, hermanos, tú puedes ver infinidad de atributos. Y Moisés, hermanos, lo resume perfectamente ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir, hermanos, que en algún punto del pasado, el Dios eterno, el soberano, creó de la nada, sin material preexistente, en 6 días solares, Él creó el universo tal como lo conocemos el día de hoy. Él creó absolutamente todo. Esto pasó aproximadamente hace unos 6,000 años atrás. Y toda su primer creación, hermanos, fue perfecta como Él es perfecto. Su creación, hermanos, fue un reflejo de lo que Él es, porque todo lo hizo perfecto. ¿Y sabes algo, hermanos? La ciencia, hermanos, no es una hermenéutica. O sea, la ciencia, hermanos, no es un método para interpretar Génesis o para interpretar cualquier otro libro de las Escrituras. La ciencia no hace eso, hermanos. La ciencia no es un principio de interpretación. Porque, hermanos, no porque nosotros estemos estudiando Génesis, entonces tenemos que acudir a la ciencia en primera instancia para creer lo que hay en Génesis. No, hermanos. Tampoco pasa con el libro, por ejemplo, de Nehemías que estamos estudiando. O sea, si yo estudio Génesis, me voy a la ciencia. Pero si estudio Nehemías, no me voy a la ciencia. No, hermanos, no funciona así. No es así. ¿Por qué, hermanos? Porque dice las Escrituras que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Toda la Escritura es inspirada, o sea, es revelada, es dada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo proviene de Dios. Y nada de lo que hay aquí, hermanos, nada de lo que encontramos aquí es de interpretación privada. Nada de aquí es de interpretación humana, sino que santos hombres de Dios hablaron conforme el Espíritu Santo les iba revelando, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nuestra base principal para estudiar las Escrituras no debe de ser la ciencia, sino debe de ser nuestra fe en Dios, en el Dios que proveyó estas Escrituras. Además, hermanos, los orígenes, lo que vemos en la creación, científicamente no son repetibles. ¿O tú puedes repetir la creación de la Tierra? No son repetibles. Entonces, esto no entra en el reino de la ciencia, porque no es repetible. Y tampoco fueron hechos observables. ¿Tú observaste cómo se creó el mundo y todo lo que existe? No. Solo hubo un ser en toda la existencia que estuvo ahí observando. ¿Y quién fue? Dios. Fue Dios. Nadie, hermanos, puede comentar acerca de los orígenes. Nadie puede decir, ¿es esto realidad? No, hermanos, porque solamente hubo una persona en toda la existencia y esa persona fue Dios. Solo uno fue el que vio y fue el que creó. Entonces, hermanos, en Génesis tú tienes los orígenes, ¿no es cierto? Y es el único relato de primera mano de un testigo ocular. Y ese testigo ocular de primera mano es el Creador. Es Dios. Por lo tanto, no nos debemos a la ciencia, sino nos debemos al Creador. Porque Él fue el testigo ocular y Él fue el Creador, por supuesto.
Pero ¿sabes algo, hermanos? A pesar de esto, hay hombres cristianos que niegan el relato de Génesis. Hay hombres que niegan el relato de Génesis, tal cual está escrito. Ellos, hermanos, creen que todo el relato de Génesis no es literal, sino que son fábulas, son pensamientos, son ideas de alguien. Y ellos se acercan más a la ciencia, en primer lugar, para poder establecer su criterio de Génesis, antes que a la fe. Porque, hermanos, nosotros tenemos que ir hacia la fe, ¿no es cierto? En todo lo que Dios ha creado lo tenemos que creer por fe. Nosotros creemos en el libro de Génesis, ¿por qué? Por fe. Por fe, hermanos. Pero ¿qué pasa con estos cristianos, entre comillas algunos? Ellos empiezan a moldar todo Génesis en la ciencia y como no hay una lógica, entonces ellos empiezan a decir, aquí viene la teoría de la evolución. Y esto lo hacen hombres teólogos, hombres estudiados, hombres que según no estudian las Escrituras y empiezan a moldear Génesis en la evolución. ¿Sabes, hermano? Hay un libro que es muy prestigioso, hay un libro que es muy verdadero, hay un libro que es muy infalible, que es muy confiable en los comentarios de Génesis. ¿Sabes cuál es ese libro? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro 100% confiable. Y ese libro, hermanos, no fue escrito por científicos. Ese libro tampoco lo escribieron grandes teólogos, sino que fue escrito ¿por quién? Por hombres comunes, simples, ¿no? Que recibieron la palabra de Dios y así ellos supieron plasmar lo que el Creador quería que plasmara. O sea, hermanos, si tú lees Génesis, tú tienes ahí el relato de lo que pasó, ¿no? Los hechos históricos de lo que pasó. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento, ahí tienes los comentarios de ese relato, de ese hecho histórico. ¿Te das cuenta? En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros encontramos pues los 6 días literales de la creación. También vemos cómo Dios creó solo hablando. También vemos cómo creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. También vemos a Noé, el diluvio y cómo sobrevivió toda su familia. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos muchos temas. Y todo esto, hermanos, lo vemos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es un comentario de lo que sucedió en Génesis. Un hombre llamado Humbert Thomas dice estas palabras. Escucha, Humbert Thomas dice, el Nuevo Testamento no puede de ninguna manera ser presentado como una fuente a la cual podemos apelar para sostener algún tipo de teoría evolutiva. Eso es cierto, hermanos. No hay nada de evolución en el Génesis. No hay nada de evolución en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. No hay evolución ahí, hermanos. Es imposible sacar la evolución en el relato de Génesis. Pero los comentaristas del Nuevo Testamento sabían de qué trataba realmente el Génesis. Y por ejemplo, solo apunta los versículos si quieres, hermanos, y después los estudias en tu casa. Por ejemplo, Mateo 13:35 dice, Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, escucha, desde la fundación del mundo. Hechos 4:24 dice, Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ella. Romanos 1:20. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios hace que las tinieblas resplandeciera la luz. ¿A eso qué te recuerda? Al día 1 de la creación. Pablo tenía en mente el día 1 de la creación, ¿te das cuenta?
Hebreos 11:13 dice, Hebreos 11:13, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, escucha, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación, Dios creó de la nada. Primera de Timoteo 2:13, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí está, Adán primero y después Eva. Y hermanos, de verdad yo me puedo pasar toda la hora dándoles versículos del Nuevo Testamento que hablan claramente del Génesis y de la veracidad del Génesis. Y no hablan que es algo fantasioso, no, sino ellos hablan que Génesis es algo que verdadero. ¿Sabes algo, hermanos? La evolución fue presentada como una alternativa ateísta. Ateísta, es 100% ateo la evolución. Es una alternativa impía. ¿Por qué, hermanos? Porque la evolución demanda fe irracional en el azar. Demanda una fe, pero esa fe es irracional, no tiene sentido, porque está puesta en un azar. Sabemos que la evolución, hermanos, no puede suceder. La evolución es imposible y la misma ciencia ha probado que la evolución es imposible debido al ADN, debido a los sistemas informáticos del código genético. Por eso es imposible. Pero la creación, ¿qué es, hermanos, para nosotros los cristianos? La creación es fe, pero fe racional. Una fe que está sustentada con un buen raciocinio. ¿En dónde? En el Dios Todopoderoso, en el Creador. Inclusive no en la misma materia que diseñó Dios, ¿no? Sino nuestra fe está puesta en el Creador de esas cosas. Entonces, la evolución tiene una fe, pero una fe irracional en el azar. Pero nosotros tenemos una fe racional en el Dios Todopoderoso. ¿Sabes algo? En un mundo en el cual vivimos el día de hoy, que es un mundo naturalista, un mundo humanista, un mundo evolucionista, ahí, hermanos, no existe la teología verdadera. Aunque algunos te la quieran disfrazar, la teología ahí no existe. Y esto es muy triste, hermanos. Es muy triste porque el objetivo de la evolución se ha cumplido dentro de algunas iglesias cristianas. Y ellos piensan que Génesis no es un relato verdadero y que esa teología es correcta. Pero, hermanos, nosotros no podemos permitir que nuestra teología sea quitada de su trono en el comienzo de la Biblia de Génesis. Nosotros no podemos permitirlo. La ciencia y cualquier otra disciplina se deben de inclinar al rey de todas las disciplinas. ¿Tú sabes cuál es el rey de todas las disciplinas? La teología verdadera. Pero esa teología verdadera, ¿quién la da? Dios. Esa teología verdadera viene en la palabra de Dios. Entonces el rey de todas las disciplinas es la palabra de Dios. Y aunque tú no lo creas, hermanos, ustedes son teólogos. Ustedes son teólogos. Porque conocen al Dios vivo, ¿no es cierto? Conocen al Dios verdadero, ¿no es cierto? Y conocen el medio por el cual Él nos habla, ¿no es cierto? Que es la Biblia. Entonces, si tú la estudias, tú eres un teólogo. Pero estúdiala verdaderamente para que seas un verdadero teólogo, afirmando las verdaderas palabras de Dios. Así que, hermanos, prediquemos y estudiemos a Génesis como lo que es, la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios que nos dice que Él creó los elementos esenciales del tiempo, el espacio y la materia. Y en el primer día creó la luz. Y Él ahí estableció el periodo de luz-obscuridad, ¿no es cierto? En un ciclo permanente de 24 horas. Por eso dice ahí en Génesis, al final, en Génesis capítulo 1, versículo 5, al final del versículo 5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí acabó el primer día, con un periodo de rotación de la tierra, cuando Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, ¿recuerdan? Y en el día 2, Dios continúa moldeando esta tierra para hacerla habitable. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 6 al 8. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Dice, luego dijo Dios,
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Nota algo aquí muy interesante, hermanos. Aquí vemos un patrón. Y este patrón siempre se va a ver en la creación. El patrón es que Dios dice que se haga, después se hace y concluye con el día en que lo hizo. Ese es el patrón. Por ejemplo, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue. Y vean, versículo 5. Y fue la tarde y la mañana, un día. ¿Se dan cuenta? Dios habla, se crea y el día. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. O sea, Dios lo dijo, después se creó. Y vean, versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y así, hermanos, sucesivamente vamos a encontrar este patrón. Dios dice que se haga algo, se hace y concluye con el número del día que se hace. Y dice ahí, hermanos, algo importante que ya hemos leído, Génesis 1, versículo 1, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Dios fue el creador de todo lo que existe. Y estas palabras, hermanos, de Moisés solamente son el resumen de todo lo que vamos a ver que Dios creó a partir del versículo 2 hasta el 31. Y vemos que Dios, como el creador, Él creó los cielos y la tierra. Pero después entra el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no tenía forma, no estaba terminada en su forma y estaba vacía, sin población. Después dice, y las tinieblas, o sea, la oscuridad, estaba sobre la faz del abismo. Esto nos da a entender, hermanos, que el planeta Tierra estaba en una oscuridad total y todo era agua. Todo era agua. Esas tinieblas estaban sobre el abismo, o sea, sobre el agua. ¿Ok? Y dice, concluye el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que el Espíritu Santo de Dios siempre estuvo involucrado en la creación como un agente protector, como un agente preservador de este mundo. Y a partir, hermanos, del versículo 3 al versículo 5, vemos pues, el detalle de cómo Dios creó la luz y la separó de esa oscuridad, y eso fue el primer día de la creación. Ahora, date cuenta, ¿aquí hay un proceso evolutivo? No, aquí no hay ningún proceso evolutivo. Aquí no es que Dios dijo, voy a crear la materia y la voy a dejar ahí para que se empiece a organizar por sí misma hasta llegar en los más altos niveles de la vida. No, eso no lo vemos. Aquí vemos que Dios está íntimamente involucrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él es el autor. Él dice, Él hace, Él llama. Y otra vez, hermanos, el pasaje central de todo esto es que Dios es el creador. Él es el que lo hace. No hay ningún proceso. Él simplemente lo dice, se hace y es. Porque Él es el Dios todopoderoso. Y con este estudio, hermanos, yo quiero que se den cuenta de eso. ¿Cómo es que tenemos un Dios todopoderoso? Que Él simplemente con hablar, con el poder de su palabra, las cosas suceden. Cualquier cosa que Él pueda imaginar y pensar y crear, lo hace, porque Él es el Dios todopoderoso. Y continuamos con nuestro pasaje del día de hoy. Nota el versículo 6. Vean lo que estamos estudiando. Versículo 6. Luego dijo Dios. Versículo 7. E hizo Dios. Versículo 8. Y llamó Dios. Nota el proceso. Luego dijo, luego hizo y luego llamó. ¿No es cierto? ¿Pero quién lo hizo? Dios. En los 3 versículos está Dios, Dios, Dios. Porque Él es el creador de todo. A Moisés le interesaba recalcar que no era un proceso evolutivo, que no fue ahí algo de la nada. A Moisés le interesaba recalcar que fue Dios el que hizo absolutamente todo. Ahora, la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Elohim, y esto apunta al Dios soberano, al majestuoso, al que gobierna.
Él, el que gobierna, el majestuoso, el soberano, es el que creó todas las cosas, decía Moisés. Y como dato al margen, Elohim, hermanos, en su escritura gramatical está en plural. Entonces esto nos puede llevar a indicar en la Trinidad, que la Trinidad estaba involucrada en todo el proceso de la creación. El Dios, el único Dios todopoderoso, estaba involucrado al 100%. Ahora, nota que Dios, el soberano, el Elohim, no busca ningún tipo de ayuda, ¿o sí? No busca a quien le auxilie, ¿o sí? Vean lo que dice Hechos 17:24. Hechos 17, versículo 24. Hechos 17, versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres. Escucha, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra. Él no necesita nada porque Él es el que lo da. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es clave. Esto es clave, hermanos, porque con una lectura simple nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo inspiró a Moisés para escribir el relato de la creación con palabras simples, ¿no es cierto? Pero cada palabra, hermanos, realmente lleva un trasfondo enorme y lleva una implicación enorme. Y la implicación que podemos ver aquí, hermanos, es que Dios lleva su obra de manera independiente a cualquier cosa externa. Él no necesita la ayuda de nadie. De nadie. Regresando a Génesis 1, versículo 6, nota algo importante también. Génesis capítulo 1, versículo 6, nota más detalles. Empieza el versículo diciendo: luego dijo Dios, haya expansión. Moisés usa la palabra luego, ¿no es cierto? ¿Por qué la usa? Porque al final del versículo 5, hermanos, vemos que ya pasó el día 1, ¿no es cierto? Acabó el día 1 y luego Dios volvió a decir, Dios volvió a crear, Dios volvió a hacer. ¿Se dan cuenta? Nota el paralelo. Versículo 3 dice: y dijo Dios, se hizo todo del día 1, y luego, versículo 6, luego dijo Dios. Misma idea. Él va a empezar a crear otra vez. Entonces, hermanos, aquí claramente vemos que Dios es el único agente creador. ¿Y Él crea por medio de qué? De su palabra. Él dijo, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo? Versículo 6, vean. Luego dijo Dios, haya expansión. Eso es lo que dijo. Eso es lo que iba a crear, la expansión. Ahora, la palabra expansión, hermanos, en hebreo es rakia. Rakia. Eso es expansión. Y la idea de rakia o de expansión, hermanos, la idea es pues lo que nosotros podemos ver aquí arriba. Es esto, el cielo estrellado, el cielo atmosférico. Esa es la idea de expansión, el cielo atmosférico. Es lo que tú volteas a ver allá arriba con a veces un cielo azulado, bonito, con el sol, ¿no es cierto? Y por las noches, si no hay tanta contaminación, un cielo estrellado, ¿no es cierto? Y al lado la luna. Bueno, hermanos, eso es rakia, expansión, el cielo que nosotros podemos ver. Pero, ¿sabes algo, hermanos? La raíz de esta palabra, la raíz de rakia, es muy interesante. Es muy interesante verla y estudiarla. Porque la raíz de rakia en hebreo es raka. Raka. O sea, nomás se quita la i. Raka. Esa es la raíz. Y raka se traduce como expandir. Por eso la Reina Valera lo traduce como expansión. Porque quiere decir expandir. Y para entender un poco esto, acompáñame a Éxodo 39:3. Vean, Éxodo 39:3. Éxodo 39,
versículo 3. Éxodo 39, versículo 3 dice así: y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azur, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Aquí en el contexto se está describiendo cómo tenía que ser la vestidura de los sacerdotes. Pero ahora tú me vas a decir, ¿dónde está la palabra batir? Perdón, expandir. Y la palabra expandir o expansión, hermanos, aquí es la palabra batieron. Batieron en hebreo es raká, y se traduce, esta palabra de batieron se traduce como martillar. Y la idea es esa, hermanos. Estos hombres martillaron ¿qué? El oro para hacerlo láminas, para extenderlo, para expandirlo, ¿no es cierto? Bueno, esa es la misma idea que tiene Moisés en Génesis 1:6, cómo Dios empezó a crear los cielos y Él lo empezó a expandir. Así como lo martillas el oro para expandirlo, así Dios hizo la expansión, hizo los cielos. ¿Se dan cuenta? Esto es algo asombroso, cómo Dios creó la expansión. Ahora, esta raíz, raká, expandir, en todo el Antiguo Testamento se utiliza 17 veces. De esas 17 veces, solamente 9 en Génesis. Y de esas 9 en todo Génesis, 7 en el capítulo 1. Únicamente 7. ¿Eso qué nos indica? Que es una palabra clave. Es una palabra clave. Y de esas 7 veces en el capítulo 1, 5 veces se utiliza en los versículos que estamos estudiando. Es clave esta palabra. Por ejemplo, miren versículo 6. Génesis capítulo 1, versículo 6 dice: luego dijo Dios, ¿haya qué? Expansión. Versículo 7. E hizo Dios ¿qué? La expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la ¿qué? Expansión. De las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó a la expansión cielos. 5 veces encontramos la palabra expansión. ¿Por qué? Porque este es el tema principal del día 2. El día 2 de la creación, lo que Moisés quiere que veamos es cómo Dios creó que la expansión. O sea, los cielos, el cielo atmosférico. El cielo, hermanos, también se puede traducir como firmamento en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, vean lo que dice el Salmo 19:1. Salmo capítulo 19, versículo 1. Y vean cómo el poder de Dios es grande, hermanos. Y cómo el Dios, el soberano, el creador de todo, está íntimamente involucrado en su creación. Él no nos separa de nada. Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos, es lo que cantamos, ¿no es cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, o sea, los cielos anuncian la obra de sus manos. Esto es hermoso. Él creó, dice ahí, el firmamento, los cielos. Él lo creó con sus manos. Él hizo la expansión de todo esto. Salmo 150, versículo 1. Salmo 150, versículo 1. Dice así, Salmo 150, versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su ¿qué? De su firmamento. O sea, en la magnificencia de su cielo. La idea es, alábale hasta en los cielos. Porque en el cielo, hermanos, está lleno de la gloria de Dios. Tenemos que alabar a Dios sí o sí. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra expansión, la palabra firmamento es igual a cielos, a nuestro cielo atmosférico. ¿Ok? Regresando a Génesis capítulo 1, versículo 6. Vean, continuamos. Génesis capítulo 1, versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión. O sea,
que se haga el cielo atmosférico, el cielo estelar, y continúa, hay expansión, ¿en dónde? En medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Estas palabras, hermanos, son un poco difíciles de entender, pero ahorita se las explicamos, hermanos. Dice ahí, y separe las aguas de las aguas. ¿No es cierto? La palabra separe simplemente es dividir. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo Dios es, haya el firmamento, o sea, exista el cielo estrellado en medio de las aguas. Hay aguas. Y divida las aguas de las aguas. Nota, hermano, que antes de entrar al tema de las aguas, nota que esto solo es la orden de Dios. Aquí Dios está dando una orden. Después vemos cómo las aguas se separan en el versículo 7. Ahorita llegamos ahí, pero solo quiero que veas que en el versículo 6, hermanos, Dios da la orden que la creación del cielo, ¿ok? Pero en la manera en que Moisés lo está explicando trae un poco de confusión. Porque, ¿qué es eso de que crea los cielos, crea la expansión, el firmamento en medio de las aguas? En medio de las aguas. Es como si fuera un sándwich. Tienes agua, tienes el cielo y abajo aguas otra vez. ¿No es cierto? Moisés, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás diciendo esto? Bueno, el versículo 7 nos lo explica. Vean lo que dice versículo 7. E hizo Dios la expansión. Nota, aquí ya empieza a Dios a crear. Dios ya empieza a crear. ¿Ok? Dice el versículo 6. Luego dijo Dios, ¿no es cierto? Después en el versículo 7, e hizo Dios. Él empieza a crear, ¿no es cierto? Él lo habla y después lo crea. Así funciona, así Dios trabajó. Él lo habló y lo creó. Ahora, nota algo importante. En el versículo 7 está la palabra hizo, ¿no es cierto? Hizo. Hizo en hebreo es asa. Asa. Lo comento porque, hermanos, porque aquí tenemos que explicar algo, ya que algunas personas encuentran un problema de interpretación aquí. En nuestras traducciones al español no se ven, pero si vamos al hebreo se ve una diferencia. Esta palabra de asa, de hizo, no es la misma que vemos en el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original no es lo mismo hizo y creó. ¿Ok? Esta palabra de creó en hebreo es bara. Bara, creó. Pero en el versículo 7 es asa, hizo. Son dos palabras distintas, ¿no es cierto? Bueno, algunas personas pueden creer que hay diferencia en las palabras. Algunas personas dicen que en el versículo 1 se utilizó vara, en el versículo 7 se utilizó asa. Entonces ellos dicen que Dios utilizó el proceso natural. Por ejemplo, en el versículo 1 Dios creó de la nada, ¿no es cierto? Como ya le explicamos, ex nihilo, de la nada, ¿ok? Dios creó de la nada. Pero en el versículo 7 Dios hizo. O sea, Dios utilizó un proceso natural para hacer el cielo. Bueno, hermanos, esto lo sustentan y lo apoyan más las personas que creen en el evolucionismo. Ellos dicen, Dios en el versículo 1 creó de la nada, pero después, pues Dios ya tiene materia porque ya creó. Y de esa materia Él tomó e hizo en el versículo 7 los cielos. Entonces ellos ya están tomando las palabras de manera distinta, ¿no es cierto? Y ahí es donde ellos meten la teoría de la evolución. Pero hermanos, esta es una interpretación incorrecta. De hecho, hay comentaristas y hay libros que apoyan esta interpretación, pero no es la correcta. Nosotros no podemos tomar, hermanos, pasajes y tomar distintas palabras y separarlas y decir son totalmente distintas, ¿no? De hecho, hermanos, hay un pasaje que nos da la correcta interpretación.
Vean lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 2, versículo 3. Dice así, Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, nota lo interesante. La palabra hecho, Dios había hecho, esta palabra hecho es la misma de Génesis 1:7. Hecho es la misma que hizo. Se traduce como asa. Es la misma. Entonces aquí muestra claramente que la palabra que encontramos en Génesis versículo 1 de bara, que se traduce como creó, y asa, que se traduce como hizo, podemos ver que son sinónimos. Dios hizo, Dios creó, Dios había hecho. Son sinónimos simplemente, hermanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros no podemos tomar la diferencia de palabras y decir que aquí está la teoría de la evolución, porque hay una diferencia de palabras. No, hermanos, no. Moisés siempre lo dejó claro, que en primer lugar y en último lugar fue Dios el que creó todas las cosas. No es que Dios creó y después de esa materia existente, Dios la dejó para que evolucionara y se formaba el cielo, el mar, la tierra. No, hermanos. No. Esa es una mala interpretación. Nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 7, con la palabra hizo, nos da evidencia que Dios es el creador, que Él creó los cielos, la expansión, ex nihilo, o sea, de la nada, y por fiat. Fiat es por su palabra. Ex nihilo, de la nada, y por fiat, de su palabra. Él creó de la nada y con el poder de su palabra, por decreto divino. Él así lo hizo. Y hay evidencias. Job, vean, Job 9, Job capítulo 9, versículo 4, vean lo que dice Job 9, versículo 4. Dice así, Job capítulo 9, versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? Y le fue bien. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Y escucha versículo 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él lo creó. Son palabras asombrosas. No tenemos tiempo de analizar todo lo que estaba diciendo Job, pero imagínense el poder que Dios está desplegando aquí. ¿Por qué? Porque Él no necesita ayuda de nadie, hermanos. Él simplemente habló y lo hizo, porque Él es el Dios todopoderoso. Como dice ahí en el versículo 4, poderoso en fuerza. Él tiene toda la fuerza. Vean, Isaías 42:5. Isaías 42, versículo 5, dice así, Isaías capítulo 42, versículo 5, dice, así dice Jehová Dios, escucha, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Es la misma idea, hermanos. Él es el creador, Él fue el que expandió los cielos. Ahí mismo, Isaías 44, 24. Isaías 44, 24. Isaías 44, 24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, y escucha, que extendió los cielos, perdón, me salté una palabra importante, que extendió solo los cielos, no necesitó ayuda de nadie, y que extendió la tierra por sí mismo. Este versículo está más que claro, ¿no es cierto? Él hizo los cielos y solo Él es el agente creador. Él no necesitó ayuda de nadie.
Él creó absolutamente todo. Él no necesitó una fuerza externa como la evolución, como el proceso natural para que las cosas fueran creadas. No, Él no lo necesita porque Él es Jehová el que hace todo. Todo. Regresando a Génesis capítulo 1, versículo 7, hermanos, entonces vemos que Moisés utiliza la palabra asa, la palabra hizo, para enseñar que Dios es el único creador de los cielos. Él lo hizo todo, Él lo creó todo de la nada por poder decreto divino. Versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión. O sea, el cielo atmosférico, ¿no es cierto? El cielo estrellado. Y vean, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Nota, hermanos, que aquí hay una repetición de lo que ya se dijo en el versículo 6, ¿no es cierto? Versículo 6 dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y en el versículo 7 dice, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Otra vez, hermanos, si nosotros leemos esto, parece como que hay un tipo de sándwich. Tienes al cielo en medio, que es la expansión, arriba agua y abajo agua, ¿ok? Sé que es difícil de entender con una lectura superficial, pero lo vamos a explicar lo mejor que podamos, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que hay aguas debajo de la expansión, ¿no es cierto? Dice ahí, versículo 7, y separó las aguas que estaban ¿de dónde? Debajo de la expansión, o sea, debajo del cielo. ¿Cuáles son estas aguas, hermanos? Estas aguas, escucha, son las aguas subterráneas. Son las aguas subterráneas. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 7:11, vean lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 11. Génesis 7, versículo 11. Dice así, Génesis 7, versículo 11. Vean, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, escucha, todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Nota, fueron rotas, ahí dice, todas las fuentes del gran abismo. Esto de las fuentes del gran abismo, hermanos, es lo mismo que las aguas que estaban debajo de la expansión, debajo de los cielos. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos Génesis 1:7, las aguas que estaban debajo de la expansión, se refiere a lo que está diciendo Génesis 7:1, a las fuentes del gran abismo, o sea, a las aguas subterráneas, a las aguas que salen desde la tierra, a las aguas que forman los mares y los ríos. Vean lo que dice Génesis 1, versículo 10. Génesis 1, versículo 10, dice así, Génesis 1, versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Los mares, aquí Dios los formó con esas aguas subterráneas, con esas aguas que están debajo de la expansión, que fluyen de la tierra. Misma idea, Génesis 2:10, vean, Génesis capítulo 2, versículo 10. Génesis capítulo 2, versículo 10, es la misma idea. Vean, Génesis 2, versículo 10. Y salía de Edén un río, ¿no es cierto?, para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno, o sea, del primer río, era Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro, versículo 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedolio y onice, versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Y nos detenemos hasta ahí. Nota algo importante, hermanos. Para este tiempo de la creación, todavía no había llovido.
no hay lluvia. Lo dice el versículo 5. Entonces, usando nuestro raciocinio, los mares, los ríos, ¿de dónde se fueron formados? De las aguas subterráneas. ¿Se dan cuenta? De las aguas que estaban debajo de la expansión, debajo de los cielos. Son estas aguas que se le menciona en Génesis 7 como fuentes del gran abismo. Y esto, hermanos, lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? El día de hoy hay manantiales, ¿no es cierto? Hay aguas subterráneas, hay mantos acuíferos por debajo de la tierra, ¿no es cierto? Esto está hasta el día de hoy. Estas fuentes del gran abismo existen hasta el día de hoy. Y vean, continúa Génesis 1:7. Regresando a Génesis capítulo 1, versículo 7, dice así Génesis capítulo 1, versículo 7, e hizo Dios la expansión, o sea, el cielo atmosférico, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Entonces tenemos el cielo en medio y abajo las aguas subterráneas, ¿no es cierto? Y Dios las separó, las dividió, las aguas subterráneas, escucha, de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, tenemos dos grupos de aguas, las que están debajo de la expansión, que son las aguas subterráneas, ¿ok? Después en medio está ¿quién? La expansión, que es el cielo atmosférico, el cielo que nosotros podemos ver, y arriba de esto ¿qué hay? Aguas, otra vez, ¿no es cierto? Hay aguas arriba del cielo, de acuerdo al relato que está dando Moisés. Ahora, ¿qué es esto, hermanos? ¿Cómo que hay agua en el cielo? Es literalmente agua en el cielo. Esto es más difícil de entender, hermanos. Es más difícil de entender, ¿sabes por qué? Porque en este tiempo no existía el ciclo hidrológico. En este tiempo no existe el ciclo del agua que nosotros conocemos como ciclo hidrológico. El proceso de que el agua subía y formaban las nubes aún no existía, hermanos. No existía. No son las nubes. Entonces, ¿de qué está hablando Moisés? ¿Qué aguas son aquí? Muchos grandes estudiosos y teólogos, hermanos, ellos comentan que posiblemente esto sea una cubierta literal de agua. El mundo estaba rodeado literalmente de agua. Y esto es importante, hermanos, porque si nosotros entendemos que el mundo estaba completamente rodeado de agua, vamos a entender cómo era el mundo antes del diluvio. Porque, hermanos, si es posible que el mundo estaba cubierto por agua, entonces el mundo, el planeta Tierra, parecía como un tipo de invernadero, rodeado por agua. Era como un invernadero. Imagínatelo, hermanos, como una bóveda grande rodeada de agua, toda la tierra rodeada de agua. Esto hacía, hermanos, que dentro de la tierra, pues las condiciones climatológicas fueran únicas, porque literalmente agua rodeaba toda la tierra. Por ejemplo, hermanos, el hecho de que la tierra estuviera rodeada por esa capa grande de agua, eso hacía que el aire se quedara suspendido. Eso hacía que las temperaturas fueran uniformes. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que las temperaturas de aquella época no eran en temperaturas tan drásticas como las del día de hoy, ¿no es cierto? Hoy, y lo acabamos de vivir, hermanos, tremendos calores y al ratito el tremendo frío de la lluvia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro clima ya está variado, ¿no? Acá, en aquel tiempo no. El agua que cubría la tierra hacía que todo el clima sea uniforme, templado en una sola, hermanos. Eso también evitaba las corrientes masivas de aire. No había tanto aire en aquel tiempo. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que no existían los huracanes, tampoco existían los ciclones, porque la temperatura era uniforme. También, hermanos, la capa de agua que rodeaba toda la tierra producía un rocío, hermanos, y ese rocío, hermanos, pues hacía crecer la hierba que vamos a ver después, hermanos.
Pero algo interesante también, hermanos, es que esa capa de agua hacía que los rayos del sol, los rayos ultravioleta, no penetraran tan fuerte dentro de la tierra. Por esa razón, hermanos, los hombres vivían más de 900 años, porque no estaban expuestos tantos a los rayos UV del sol. Nosotros vivimos poco porque estamos muy expuestos a los rayos del sol. Lo que quiero que veas, hermanos, es que el mundo antes del diluvio era otra cosa. Era totalmente distinto. No es lo que tenemos el día de hoy, hermanos. Y dice ahí Génesis 7:11, vean. Génesis 7, versículo 11, dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Estas fuentes del gran abismo son las aguas subterráneas, ¿no? Ahora nota lo siguiente, la siguiente frase: y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La catarata de los cielos, hermanos, esta es la agua que está rodeando la tierra. Es la agua que está arriba de la expansión, arriba de los cielos, como dice Génesis 1:7. Es el agua que estaba sobre el cielo como un tipo de bóveda cubriendo toda la tierra. Y aquí en el diluvio, lo que pasó es que esa bóveda de agua se abrió, se rompió y cayó todo sobre los cielos, sobre la tierra. Cayó todo sobre la tierra, todo se rompió y esto hizo que la tierra se inundara. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, esa bóveda dejó de existir. Se cayó, ya no existió más. Por eso hasta el día de hoy ya no lo tenemos. Pero sí que tenemos, ahora sí, el ciclo hidrológico. Una vez que esa capa de agua se cayó, empezó el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Cómo el agua se formaba en nubes, ¿no? Cómo el agua subía y llovía. Antes del diluvio no llovía. De hecho, nadie le creía a Noé que iba a llover, ¿o sí? Nadie le creía, porque no existía este proceso hidrológico. No existía. Vean, Isaías 55:10, simplemente para ver el proceso, como Isaías 55, versículo 10, dice 55:10, Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia. Vean, implícitamente aquí está el proceso hidrológico, ¿no es cierto? El agua sube y desciende como lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come. Este es el proceso hidrológico, hermanos, el proceso del agua que nosotros conocemos. Esto se formó después del gran diluvio, ¿no? Y al final, hermanos, de Génesis 1, versículo 7, dice Moisés: y fue así. Así fue. Dios creó las aguas subterráneas, después creó la expansión, los cielos, y después Dios creó un tipo de bóveda, una cubierta de agua que rodeaba todo el mundo. Y fue así, dice Moisés. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, lo que vemos del versículo 7, hermanos, es lo que Dios está implementando en el versículo 6. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hay aguas subterráneas, que son las que llenan los ríos, los mares. Después está la expansión, el cielo atmosférico que nosotros vemos, y arriba de esto estaba una capa de agua que rodeaba toda la tierra, y esto hacía que la tierra fuera diferente. ¿Ok? Diferente a lo que nosotros podemos conocer el día de hoy. Y vean, para ir concluyendo, versículo 8, Génesis capítulo 1, versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión como cielos. Ahora, nota algo, hermanos. Este pasaje nos está reflejando la autoridad de Dios, porque aquí dice que Él llamó a la expansión cielos, ¿no es cierto? Él le puso el nombre que Él quiere. Él le quiso poner cielos. Aparte, hermanos,
Esto también establece un patrón. Porque vean, dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Después dice versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. O sea, vean cómo Dios separa, Dios llama. Son acciones de dominio. Dios está dominando, ¿no es cierto? Dios está ejerciendo su poder sobre todas las cosas. Pero esto también es un patrón para el hombre. Porque este patrón se iba a ser reflejado en el hombre, en aquel ser que iba a ser creado a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Porque Dios creó animales, ¿no? Y le dijo a Adán, Adán, ponle tú el nombre, tú llámalos como tú quieras. Y después que domínalos, ¿no es cierto? Aquí hay un patrón que Dios nos está reflejando a nosotros, la humanidad. ¿Se dan cuenta? Dios siendo el soberano que nos pasa ese mandato para cuidar toda la tierra. Y ahora vean versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Los cielos es la atmósfera que nosotros vemos, hermanos. El cielo estrellado. ¿Ok? Ahí donde están las estrellas. De hecho, en el versículo 14 se usa la misma palabra. Vean, versículo 14. Dijo Dios luego, haya lumbreras, ¿en dónde? En la expansión de los cielos. Es la misma palabra, ¿ok? Es la atmósfera, lo que nosotros vemos acá arriba. Ahora, nota algo importante, hermanos, que esta atmósfera no existía, hermanos, sino hasta el día segundo, ¿no es cierto? Porque dice ahí al final del versículo 8, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. En el primer día no existía el cielo estrellado que nosotros podemos ver. No existía la expansión. Simplemente todo el mundo estaba rodeado de agua. Todo era agua. Después en el día 2, Dios crea la expansión y esa expansión hace la división de las aguas subterráneas con las aguas de arriba que formaban como esta tipo bóveda. Y dice ahí en el versículo 8 al final, y fue la tarde y la mañana. ¿Esto qué implica? Que el mundo rotaba, ¿no? Por eso pasó el día 2, porque el mundo, en todo esas 24 horas, Dios creó la expansión y el mundo rotó. Y pasó un día solar de 24 horas, aunque no existía el mundo, Dios así lo estableció. Ahora, hay algo interesante aquí, hermanos. A lo mejor sí te diste cuenta, a lo mejor no te diste cuenta. Y el día segundo es el único día donde Dios no dice que es bueno. Es el único día. Por ejemplo, versículo 4, vean. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y así continúa si todo era bueno. Pero en el día 2, en el día 2 Dios no lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué no dice Dios que era bueno? ¿Acaso el día 2 no era bueno? ¿Acaso Dios se equivocó y hizo algo ahí malo? ¿Por qué Dios no dice que era bueno? Obviamente, hermanos, Dios no se equivoca. Dios es perfecto, ¿no es cierto? Y toda la creación es buena, como lo puedes leer en el versículo 31, que Dios dijo que todo lo que había creado era bueno en gran manera, incluyendo la expansión, ¿no? Pero probablemente, hermanos, Dios no dijo que era bueno en el día 2, porque si tú estudias el día 2 y el día 3, hermanos, hay una conexión. Hay una conexión muy importante. Dios separa las aguas de abajo con las de arriba y crea la expansión, ¿no es cierto? Crea los cielos, ¿no es cierto? Y entonces, con esto Dios ya había producido lo esencial para que la vida llegara a la tierra. Y después Dios va a crear la hierba verde, va a crear la vida. Y entonces la tierra ya es habitable. Y entonces
Ahora sí, el Dios Todopoderoso en el día 3 iba a dar su gran decreto de que todo era bueno. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una conexión entre el día 2 y el día 3. ¿Ok? Entonces, hermanos, para concluir todo lo que les expliqué el día de hoy, vemos grandemente el poder de Dios. Esto nos sirve, hermanos, para una cosa. Y esta cosa es la motivación para adorar al Dios Todopoderoso, al único creador de los cielos y de la tierra. Permíteme acabar, hermanos, con el Salmo 104, versículo 1. Ve lo que dice el Salmo 104, versículo 1. Dice así, el Salmo 104, versículo 1, dice, bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, y el que anda sobre las alas del viento. Detengámonos aquí, hermanos. Nota que aquí el salmista tiene en mente el día segundo de la creación. Por eso él dice en el versículo 3 que establece sus aposentos. ¿En dónde? Entre las aguas. O sea, en el cielo. Porque hay aguas arriba, hay aguas abajo. Él establece su aposento en el cielo, porque Él es el Todopoderoso. Y aparte el salmista en el versículo 1 dice, bendice, alma mía, a Jehová. Él se está diciendo a sí mismo, yo mismo, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos tenemos que decir a nosotros mismos, alaba a Dios, adórale, porque Él es el creador de los cielos, porque Él creó la atmósfera que nosotros podemos ver, porque Él creó el cielo estrellado, y por eso alábale, porque Él habita entre las aguas, porque Él es el Dios Todopoderoso. Hermanos, motívate a adorar a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, porque, hermanos, Él es el Dios creador de todas las cosas. Oremos al Señor, hermanos.